Entonces, a estas mujeres se les da un lugar en la asamblea como ancianas para que enseñen nada más a las mujeres jóvenes, casa por casa. Escapen del lazo del diablo, en la cual se encuentran cautivos a voluntad de él. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica, donde tratamos de la palabra del Creador tal y como está, sin adulteración, sin mutilación, solamente la verdad. No importa que esto moleste, que esto duela, porque entendemos que si duele, le va a doler a aquellos que no andan conforme a la doctrina de los apóstoles, que no andan conforme a estos lineamientos. Pero si usted anda en luz, como el Mesías es luz, pues entonces hay comunión. Y por lo tanto, lo que se diga por acá, a usted no le va a doler ni le va a molestar. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y usted tiene la verdad. Y si tenemos la verdad, tenemos comunión. Vamos a tratar un tema acerca del pastorado femenino, pero antes vamos a presentar un momento a un amigo y hermano que tenemos aquí con nosotros, donde él nos estará ayudando a dar su punto de vista, su comentario y también a citar parte de las Escrituras para que ustedes puedan buscarla. También, si tienen alguna llamada, si quieren ser participantes desde su hogar a este programa, solamente pueden llamar a los números de teléfono que se encuentran en las pantallas de su televisor. Hermano, Alvin, diríjase. Amén, muy buenas tardes, Joan. Gracias por la oportunidad de dirigirme a este prestigioso público que te sigue, que nos sigue, que sigue las Escrituras. Amén. A través de estos canales de Ismavisión y su programa tan distinguido. Sí, Ministerio de la Incircuncisión, desenterrando la doctrina apostólica. Porque esto es lo que sigue. Sí, señor. Desenterrada. Esta doctrina ha sido pisoteada, enterrada por estos falsos pastores, estos concilios, que lamentablemente todo el Creador lo ve. Y de tiempo en tiempo, cuando al Creador le parece, pues levanta piedras, como yo, como usted y como muchos, a hablar de esta verdad, porque Él no levanta a ninguno de las iglesias de hoy a hablar esta verdad. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, hermano. Así es, así es. Bueno, nosotros vamos a entrar ahora con el tema del pastorado femenino, a ver si es cierto que las pastoras tienen ordenamiento mediante la Biblia para liderar la congregación, que por tantos años la vemos a ella liderando, gobernando, instruyendo, enseñando. Vamos a ver qué dice las Escrituras en cuanto a esto. Vamos a estar leyendo un pequeño documento y nosotros iremos desarrollando y leyendo los textos bíblicos para que ustedes puedan ver y comprender que lo que se muestra aquí no es conforme al pensamiento humano, sino conforme a la doctrina. Amén. Es muy importante lo que dice, disculpa la interrupción. Es un tema un tanto espinoso, ¿saben? Un tanto difícil, pero vamos a ver, no a través de nuestra palabra, sino a través de las Escrituras. Conforme. Vamos a desenmarañar, vamos a desenterrar, como dice el tema de este programa. Sí, desenterrándolo. Porque son cosas que, aunque han estado ahí, totalmente, han estado ahí por mucho tiempo, pero quizás no se han mostrado, no se han enseñado, sea por desconocimiento o por la razón que sea. Por la razón que sea. Mucho es por desconocimiento, en algunos casos, pero otros, sabiendo la verdad, persisten en seguir enseñando una falsa doctrina. Así es. Bien. Razones por las cuales una mujer no puede ser pastora en la iglesia o en la asamblea o en la quejilá del Mesías, la cual él ganó por su propia sangre. El Creador estableció un orden para el gobierno de su asamblea,
congregación o quejilá en su palabra. A continuación, veremos algunas razones por las cuales la mujer no puede ser pastora, vamos a especificar, pastora de su congregación, porque sí pueden ser pastoras de animales, porque es el texto que se basan ellas para sustentar que sí pueden ser pastoras, pero el texto en que se basan es un texto que se refiere a pastora de ovejas, pero no para ejercer el pastorado en la congregación del Mesías. Hermano Joan, disculpe. Sería bueno leer textualmente lo que usted acaba de mencionar, porque es algo muy importante. Sí, vaya exactamente, le hace la cita que tenemos para eso, la cual le utilizan. Vamos allá al libro del Génesis. Génesis 29, 9. Verso 9. Pero vamos a leer desde el 8 por lo menos. Perfecto, para ubicarnos en contexto. Exactamente. En contexto. Dice de la siguiente manera: y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Este es el texto en el cual se afianzan las mujeres pastoras, en primer lugar de mi ciudad de la Romana, para dar a entender a aquellos que le hacen la interrogante, que donde la Biblia muestra que ellas pueden ser pastoras. Léalo otra vez, hermano. Bien, leo desde el verso 8. Sí. Génesis 29, 8. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Entonces, hermano, ¿de qué rebaño está hablando ahí, según el verso 8? Bueno, según lo que leemos acá, pastoreaba ovejas, ganado bovino, animales. Este es el texto, el que ustedes presentan, pero cuando leemos, como estamos leyendo, vemos que ahí, en esta parte, en este texto, no tiene que ver nada, no menciona nada de la asamblea de Mesías. Simplemente menciona que Raquel era pastora de ovejas, o sea, de ganado, de animales. ¿Cómo usted entonces puede mostrar este texto para afianzarse y decir que sí, que el Creador la apoya a usted para ser pastora de su congregación, cuando ahí lo que está hablando es concerniente al pastorado de ovejas? Exactamente, o sea, no se está tratando aquí ningún punto, según el contexto, ningún punto doctrinal. No. Se está narrando aquí una historia, si usted puede ver desde el verso primero, donde dice que siguió luego Jacob su camino y fue a tierra de los orientales. Y miró, vio un pozo en el campo. Usted puede leerlo allá en su casa, leer el contexto, donde lo que se está narrando es la historia de cuando conoció Jacob a la que fue su esposa, Sí. a una de sus esposas, Raquel. Entonces, estamos claros que ese texto en el que ustedes se afianzan no es verídico, porque aún el Mashiach, el Mesías, no había dado su vida por sus ovejas. Pero vemos que cuando él dio su vida por sus ovejas, entonces mandó a sus apóstoles a dar las enseñanzas necesarias. ¿Cuál es el orden? ¿Quiénes son los que deben de dirigir su congregación? Vamos a seguir leyendo. Desde el inicio, el diseño del Creador es que el hombre es la cabeza, el líder, tanto en el hogar como en la asamblea. No hay una norma ni un patrón bíblico donde sean las mujeres las que pastoreen, las que lideren. El carácter diseñado por el Creador en la mujer es la de ser protegida, que el hombre la cuide, la proteja, y el hombre se encargue de proveerle lo necesario a su amada esposa, a su amada mujer. Las Escrituras enseñan que el Creador ama a la mujer, pero la formó para ser compañera, esposa, madre, pero no cabeza ni líder.
El Mashiach mismo jamás tomó a una mujer como apóstol. Vayan viendo. El Mashiach no la tomó. No es que el Mesías no quería saber de las mujeres, ni la despreciaba. Es que el Mesías vino a cumplir con los reglamentos de su padre, con la ley de su padre. Él no vino a abolir. Por lo tanto, él no podía nunca venir ahora a quebrantar una sentencia que el Padre emitió en el principio del mundo. Génesis 3:16, hermano, si puede leer. El Mesías no vino a abolir ninguna de las sentencias que pesan sobre la humanidad. 3:16. Génesis 3:16, vamos a ver cuál es la sentencia que el Padre emitió cuando entró el pecado. Vamos a ver en la mujer cuál fue la sentencia. Dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti para bien y para mal. O sea, que ahora, después del pecado que entró al mundo, cuando el Padre ahora se sienta en el trono para juzgar, le dice a la mujer las cosas que tiene que pasar. Ahora tu deseo será para tu marido y él será señor tuyo, él será tu amo. O sea, en otras palabras, para hablar claro, ahora la mujer pasó a ser un ser bajo el dominio del hombre, del marido, tanto que su deseo será para él. Esta sentencia de Génesis 3:16 es la que sigue avanzando desde el inicio hasta la restauración de todas las cosas, hasta el final del milenio. Por lo tanto, el Mesías no podía jamás venir a abrogar esta sentencia, aunque muchos dicen que esta sentencia el Mesías ya la abolió porque ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos somos uno. Dicen esta situación, pero lo que no entiendo es cómo el Mesías entonces abrogó este punto de la sentencia, mas hoy en día la mujer sigue pariendo con dolor. ¿Acaso el poder del Mesías no fue suficiente para abrogar toda la sentencia? Hay que tener cuidado cómo uno interpreta las escrituras. Totalmente. Específicamente en esa cita que usted acaba de mencionar, donde dice no hay judío ni griego, no hay gentil, no hay mujer ni hombre. Entonces quiere decir que ya no existe la diferenciación sexual. Eso es un puntico. Eso Sí. no es el tema, Son pero partes. son partes, Sí. porque si vamos a tomar textual ahí, entonces habría que explicar eso también. Ya no hay judío ni griego, ya todos somos iguales, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué la mujer todavía sigue dando a luz con dolor? Y, sobre todo, si ya no hay mujer y todos somos iguales en la congregación, ¿por qué aún después de esto vemos a los apóstoles, principalmente al apóstol Shaul, diciendo cómo la mujer debe de comportarse en la congregación? Exactamente. O sea, el mismo que dice que ya no hay judío ni griego, ni judío, nada, como ustedes lo entienden, que ya ahora todos somos uno y que por lo tanto tanto el hombre como la mujer puede gobernar y todo, ¿cómo es posible que ese mismo que escribió eso diga? Hay una incoherencia. Entonces, hay que ubicar los textos, qué es lo que quieren dejar dicho. Vamos a seguir con el tema. Tengo, disculpe, una cita por acá, hace un buen momento, hace un buen rato, en Q, porque quizás al oyente se le despierten preguntas, por ejemplo, Totalmente. entonces el Creador está en contra de la mujer que Él mismo creó, que Él mismo hizo. Entonces su intención es pisotearla, echarla a un lado, Claro que no. humillarla, quitarle, porque se le está prácticamente quitando el derecho a liderar. No puede liderar nada. No es la cabeza del hogar, tampoco es la cabeza de la iglesia, No, naturalmente. tampoco puede enseñar. Eso lo leímos claramente en Génesis 3:16. Desde ahí en adelante la mujer no tiene autoridad sobre ella misma. Sin embargo, Ni las cosas del Creador puede ejercer dominio. Es el hombre.
hay que poner claro qué fue lo que le prohibió. Adelante. ¿Cuál fue porque él tuvo mujeres que le servían. Correcto, correcto. El maestro tuvo mujeres que le servían. La cita que tengo es en Lucas capítulo 8. Dice en el verso 1, aconteció después que el Mesías iba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando el evangelio del reino. Y los 12 andaban con él. Y dice el verso 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, etcétera. Y ahí menciona la lista de las mujeres que le servían. Bien. ¿Qué hago ver con esto? O sea, no es que él tenía una actitud en contra de la mujer, porque podemos ver que alrededor de su ministerio había mujeres que le ayudaban. Nosotros, mire, ahora estamos mostrando las causas por las cuales la mujer no puede pastorear la congregación. Pero la próxima semana nosotros vamos a venir hablando sobre qué cosa la mujer sí puede hacer en la congregación. Porque no solamente nos vamos a enfocar en las cosas que no puede hacer, sino también las cosas en las cuales ellas se pueden desenvolver. Vamos a terminar este tema. Dice, Shaul, Pablo y los demás apóstoles jamás propusieron a una mujer como pastora en la congregación del Mesías. La idea de que la mujer puede ser cabeza y autoridad sobre el hombre es una idea del feminismo, pero no de las Escrituras. En todos los siglos de la existencia de la asamblea del Mesías, nunca el patrón fue una mujer ser pastora. Solo las denominaciones pentecostales han tomado ese patrón y algunas ortodoxas que han torcido su camino, pero la gran mayoría de las asambleas del Mesías jamás han tomado tal iniciativa. Las Escrituras son claras en cuanto a este orden y patrón hecho por el Creador. El Espíritu del Creador no se equivoca al hacer las cosas en orden. Si Él ordenó el universo, si Él hizo todo, la tierra donde hoy estamos, ¿por qué no mantendría en orden su asamblea? O sea, el Creador no dejó a su asamblea sin un ordenamiento. Hay un orden y hay que respetarse. Algunos pasajes bíblicos. Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorean de él. Oh pueblo mío, los que te conducen te hacen errar y enmarañan el trazado de tus sendas. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías es el Padre. Esto también lo podemos ver en Efesios 5:23. También podemos verlo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Que puede leerlo, hermano, ese es muy importante. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Bien, vamos hacia allá. Y 15. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11, dice de la siguiente manera: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es la Escritura que lo dice. Totalmente, no somos nosotros. Y estamos leyendo la Escritura. No se le permite, pero muchos dicen que esto fue el apóstol Pablo, porque era un machista, que el apóstol Pablo era esto, era aquello, fue el que dijo esto. Pero se le olvida que el apóstol Pablo, como cabecilla de su ministerio y escogido por el Mesías, esto que dijo no fue él, sino que fue un mandamiento del Creador, como también se lo dijo a la iglesia de Corinto. Así es. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 33 en adelante. Pero dice, el verso 38 me parece que es, cuando Pablo habla de que la mujer debe guardar silencio en la congregación, él dice, si alguno se cree muy cristiano, muy espiritual, muy profeta, muy hijo de Dios, que le llegan las revelaciones de Dios como a nadie en la tierra, si a usted le pasa esto, reconozca que lo que yo estoy escribiendo es un mandamiento del Creador, no mío. O sea, ustedes que son muy cristianos, que dicen ser hijos del Creador, ¿cómo no han reconocido que esto que escribió el apóstol Shaul fue un mandamiento de Dios? Entonces, ¿qué revelación están ustedes recibiendo?
¿qué enseñanza han recibido? Simplemente, toda congregación donde hay una mujer como pastora, lo que vive recibiendo cada día es una falsa enseñanza, una falsa instrucción no dada por el Mesías. Hermano Joan, Después de su comentario vamos a estar recibiendo llamadas, todo aquel que desee hablar con nosotros. bien. Si quizás detrás de las pantallas de sus televisores hay alguien enardecido por lo que estamos diciendo, Sí. quiero terminar de leer donde Pablo habla de que no permite a la mujer enseñar, el por qué, todo tiene un porqué. Dice en el verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, Totalmente. pero, porque le da una salida también, se salvará engendrando hijos, si permaneciere, Mire cómo se sabrá. oiga, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. O sea, no haciendo todo lo que ustedes están haciendo hoy. Lo que el Creador les exige de ustedes no es mucha cosa. Mire qué fácil se la puso. Sin embargo, al hombre les exige más. Le da puesto, le da liderazgo, le da poder. Pero usted sabe que a cada quien que se le da una posición, un poder o un liderazgo, tiene que andar con mucho cuidado. Así es una Sin gran embargo, responsabilidad. una gran responsabilidad. Sin embargo, a nuestras mujeres, nuestras hermanas, lo que se le demanda es poco. Léalo otra vez, hermano. Vamos a leerlo otra vez, como usted dice, sí. Sí, Porque Adán, o el verso preciso que dice el 15, perdón, sí. pero se salvará engendrando hijos, Engendrando hijos. Siga. si permaneciere en fe, Permaneciendo la fe en el Mesías. amor Amor y y santificación santificación. con modestia. Con modestia. O sea, a ustedes solamente se les exige vivir una vida agradable al Creador, una vida sana, vistiéndose con pudor, no exagerando, como vemos en las iglesias de hoy, que las mujeres van con todo tipo de todo, ya se están igualando a las mujeres del mundo, apretadas por todo, en toda parte de su cuerpo. O sea, solamente, hermana, a usted se le demanda eso. Permanezca reuniéndose en amor, modestia, santificación y engendrando hijos. Y si es estéril, que es una enfermedad, no vaya a los médicos del mundo a buscar esa solución para que pueda parir. Llame a los ancianos de la asamblea, que orarán por usted. Y esa enfermedad, esa situación que usted tiene, el Creador la romperá, el Mesías la romperá. O sea, no es mucho lo que se le exige. Es algo sencillo, según lo que dicen, según lo que enseñan las Escrituras. Queremos recordarle 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, donde acabamos de leer esta cita. Bien. Vamos Sí. a leer, hermano, también 1 Corintios capítulo 14, del 33 en adelante. Busque, pueblo de la Romana. 1 Corintios 14, 33 al 38, me parece. Vamos a ver el apóstol Shaul, donde les dice lo que ustedes tienen que hacer. No es que el apóstol fue un machista o que no amaba a las mujeres, no. Es que es una orden del Creador. Bien. 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Sí. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto y seguido. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, él está diciendo, no solamente soy yo que lo estoy diciendo aquí, La ley. Él está ¿De quién es hablando- la ley? ¿De quién es la ley que está hablando? la del Creador, la ¿Entiendes? del Creador. Sí, O sea, yo no me estoy inventando esto. Ustedes saben, él está hablando con un público conocedor, claro. que claro. conoce la ley, que conoce de lo que se le está hablando. Totalmente. Dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No sé si alguien se me podría ofender con esta palabra. Dice, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso, pregunta Pablo, acaso ha salido de vosotros
la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? En otra palabra, nada más Dios habla con ustedes, solamente. Y con la demás no. Él deja esa pregunta en el aire y dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No mío. Son mandamientos del Adón. Amén. Si alguien se cree muy profeta, los profetas de hoy, Muy santo, muy espiritual. muy santo, muy pastor, con una apariencia de piedad, Muy en otra dimensión. sí, muy llorón, como lloran en las iglesias y hacen todo. Si usted se cree todo eso, reconozca que lo que está aquí, que lo que yo escribí, no es un mandamiento mío. O Yo sea, no me lo estoy inventando. no reconozca que lo que aquí se está hablando es un mandamiento del Creador. Más, ¿qué dice él? Más el que ignore, Que ignore. pero en otra traducción bíblica dice, más el que no reconoce esto, él tampoco será reconocido. Oiga lo que dice. Claro, porque si usted dice que es siervo del Mesías y usted no está cumpliendo con su lineamiento, usted no reconoce lo que el Mesías ha dicho, pues entonces no lo va a reconocer a usted. Porque ¿cómo es que usted no me quiere reconocer lo que yo escribí y yo ahora tengo que reconocerlo a usted? ¿Quién es más? ¿Usted o yo? Yo fui el que di mi vida por ustedes. Entonces ustedes son los que tienen que aceptar estos mandamientos. Oiga, en esta versión que es un poco más específica. Sí. 1 Corintios 14:36. ¿Qué versión es esa? Torah viviente. Bien. Dice, ¿acaso se originó con ustedes la palabra de Adonai? O sea, esto empezó con ustedes, eso te lo inventaron ustedes. O Se sea, está que preguntando. solamente el Creador es Dios de ustedes. ¿O son ustedes los únicos a los que Él les ha llegado? Sí. Si alguno se cree profeta o es dotado con el Rúa, Sí. que admita que lo que estoy escribiendo es un mandamiento del Adón. Pero, si alguno no reconoce esto, que permanezca sin reconocerlo. Permanezca así. Pero Es así. la palabra del Creador está ahí hasta que usted lo quiera reconocer. Exactamente. Pero cuando lo venga a reconocer, va a entender que la verdad, que era la verdad, la que usted no quería reconocer. Entonces, hay muchas personas, también es bueno aclarar, que dicen que esta situación de Corinto solamente pasaba en Corinto, que solamente fue un ordenamiento para la iglesia de Corinto, para las otras no. Vamos a demostrar eso con la Escritura. Entonces, en cierto punto tienes razón. ¿Por qué? Porque en las demás iglesias este problema no estaba aconteciendo. Las mujeres estaban caminando bajo este orden. La única que estaba en ese problema, en esa rebeldía, era la iglesia de Corinto. ¿Pero qué dice el 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, el Creador, a través de sus apóstoles, no enseñó una cosa aquí y otra allí. Es un mismo mandamiento, como en todas las iglesias de los santos, como en todas las asambleas del pueblo santo, no solamente como en la iglesia de Corinto. Exacto, porque tenemos un problema aquí de interpretación, porque está haciendo una salvedad. Dice en todas las iglesias de los santos, como se hacen todas. O sea, no está diciendo solamente a ustedes los de la iglesia de Corinto. No, claro que no. Está especificando todos los lugares donde él fue, predicó, sembró la semilla de la palabra y Así dejó es. una congregación. Y mostró la doctrina. Exactamente. Se supone que en todas él enseñó lo mismo, enseñó Claro, esto. claro que sí. Por eso él dice, como en todas las iglesias, o como es que dicen, en algunas, o en 2 o 3, O en esta solamente. o hay un error de traducción aquí, ¿será? Bueno, pues vamos a leer todas las traducciones. Pero este favor de que aquí hay un punto o una mala traducción para convenirlos a ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque entonces lo que Pablo le dijo a Timoteo también es una falsa traducción. Bueno, vamos a dilucidar esto acá con la escritura. 14:33, en esta versión dice, Sí. pues Adonai no es un Elohim indómito, sino de shalom, de paz.
como en todas las asambleas del pueblo de Adonai, Sí. que las mujeres casadas permanezcan en silencio cuando la asamblea se reúne. Porque en verdad no les es permitido hablar. Preferiblemente que estén sujetas, como también la Torá lo dice. Si hay algo que quieran saber, ellas, que pregunten a sus maridos en su casa. Pues es vergonzoso para la mujer hablar en una reunión de la asamblea. Mire cómo dice, a su marido, ni siquiera al maestro de la congregación, ni siquiera, hablando ya en una iglesia bien organizada, como manda la palabra, ni siquiera a los ancianos de la asamblea, la mujer en la asamblea puede preguntarle a uno de esos ancianos o a un maestro que esté enseñando en su casa a su marido. Por otro punto, por eso es que el hombre en el hogar debe de proveer todo lo necesario, no solamente la economía, la salud, no, sino en conocimiento de la palabra del Creador, que cuando su esposa, ¿verdad? Cuando su mujer le pregunta al marido, usted sepa responderle. Sí, señor. O sea, ¿de qué vale que aquí esté diciendo que le pregunte a su marido en casa y el marido no sepa? O no se preocupe en este punto de que ya sabe que la mujer no tiene permitido preguntar ni siquiera a los maestros de la congregación, sino a su marido. Entonces, el marido debe de preocuparse siempre por entender las cosas del Creador, de vivir aprendiendo la doctrina bajo las manos de los ancianos de la asamblea, para que éste a su vez, cuando su esposa le pregunte, sepa responderle. Así es. Porque si no sabe responderle, o está bien que no sepa responderle, él buscará la respuesta con los ancianos de la asamblea y se la dirá, se la explicará a ella. Usted quizá no tenga Pero si usted se mantiene que no quiere andar en el conocimiento, entonces usted está incurriendo un error a que su mujer vaya y le pregunte a otro. Entonces ese pecado que va a cometer la mujer, ¿sobre quién va a caer? sobre usted. Sobre el hombre. Sobre el hombre recae. Correcto. Porque usted es la cabeza. Claro. Usted es responsable. Es una responsabilidad. La responsabilidad de esa mujer es suya. En cuanto han aceptado al Mesías, usted debe de andar en el camino para que su esposa no haga una falta, no vaya a donde un hermano, porque el pecado acecha. Es válido el consejo, la aclaración que tú haces, Joan, porque es bueno saber que a las personas que Rav Shaul, el apóstol Pablo, se está dirigiendo, tenemos que saber que son cartas, ¿verdad? Correcto. Y toda carta tiene un destinatario. Totalmente. El destinatario o los destinatarios de estas cartas, Pablo sabe la cultura que llevan, o sea, las enseñanzas. Son personas con una cultura de enseñanza desde pequeño. O sea, para hablártelo llanamente, Pablo sabe que ellos están claros de lo que le está diciendo. Que no están inventando. No, totalmente. Por eso en sus cartas... Ellos andaban, porque ese no era el único problema que pasaba en la Quejilá, en los Corintios. No solamente era el problema de la mujer, sino había problemas del abuso del don de lengua, de la cena, había todo donde un muchacho vivía con la mujer de su padre. Había mucho desorden aparentemente en esa congregación. Entonces, donde está el desorden es que el apóstol Shaul se preocupaba por escribir, como dije al inicio del programa. Donde está el desorden, que era en la iglesia de Corinto, por eso vemos esta carta dirigida a que las mujeres hagan esto y aquello. Porque las demás asambleas estaban funcionando. Perfecto. De alguna manera correctamente. O al menos no adolecían de los mismos... Del mismo problema. Exactamente, del mismo problema que tenía esta iglesia de Corinto, que era abundante, por cierto, muy abundante en dones espirituales, muy rica en dones. Pero abusaban. Ya como se abusa hoy en día. Hoy en día, fíjese que hay que quizá no escribir, porque ya las cartas están escritas para estos problemas. En una congregación como hoy, que la mujer esté liderando, que esté pastoreando, ¿qué es lo que aplica para ello? La carta. Las cartas, corrección. La carta se mantiene aquí. Aquí está la corrección, la instrucción. Que fulana de tal
está pastoreando una congregación. Bueno, pues aquí dice que no. Esa o esas que están haciendo esto tienen que volver a leer esta carta. Bueno. Para que puedan enderezar el camino, porque si no enderezan el camino en el que llevan, dice la Escritura que el Creador no lo va a reconocer a ustedes. No lo reconoce. El Mesías no reconoce a este sistema de hoy porque es que no andan conforme a la doctrina. Se puede decir que sus enseñanzas, o las enseñanzas de Pablo como el encargado, vamos a decir el director, Sí. sabemos que el dueño es el Mesías, El Mesías, totalmente. pero tuvo a Pablo Lo escogió. escogido para eso, para dirigir, para darle las directrices a través de él. Entonces, lo que él dejó, esa escritura que él dejó, son el callado Totalmente. que utiliza el pastor, ¿verdad? Para, si la oveja se sale del camino, Sí. darle un toquecito, métete por aquí. Claro, porque para eso están los pastores, los ancianos. Para cuidar Bien. que la oveja o las ovejas no se metan a otro redil, que no se desvíen del camino. Para eso está el cuerpo de ancianos, que son los pastores, para vigilar. Y si hay una oveja enferma, ¿quién es que tiene que sanar de esa oveja? Es el pastor de esas ovejas. En este caso, el Mesías mandó que los ancianos, como son los pastores, son los que tienen que orar por las enfermedades de su congregación. No, tú estás hablando en plural, los pastores. Los pastores En una sola congregación. en una sola congregación. Perfecto. El cuerpo de ancianos, que son los pastores. U obispos. U obispos. Ahora estamos tratando con el tema de la mujer en la congregación. Pero ya hemos tratado y hemos hablado acá que ni siquiera es un hombre que debe de dirigir la congregación. Tenemos una llamada acá en estos pocos minutos que quedan. Adelante, hermano. ¿Está en el aire? Shalom, hermano, shalom, y muchas bendiciones para todo su hermano, su querido pueblo, hermano, allá Igual, hermano, igual. en su país, y de acá desde Perú. Bien, hermano, muchas gracias. Quería hacer el comentario con respecto al tema que están tratando ustedes del pastorado femenino. Sí, hermano, adelante. haga un comentario breve porque ya estamos en la parte final del programa. En el fondo, hermanos, todos sabemos, los que estamos en la doctrina apostólica, sabemos que el fondo de ese ministerio inventado por las mujeres, Sí. ministerio que no existe, Totalmente. el fondo de todo eso es el dinero, porque se sabe bien que quien comanda, quien lleva a cabo la obra, quien da la cabeza de un ministerio, de una iglesia o de una obra, es específicamente el pastor, o en este caso la que se nombró pastora. Sí. Y por lo tanto, es que hace y dispone todo el manejo de toda la directiva y adentro específicamente de la parte económica. Y exclusivamente ese es el fondo de todo, es el manejo del dinero, del diezmo, ofrenda, primicia y todo lo que se han inventado ahí para sacarle a las ovejas. Entonces, quien comanda esas iglesias o esas congregaciones son las que tienen disponible al dinero. Ese es el fondo estrictamente de ese ministerio inventado por las mujeres. No es exclusivamente que quiera servir a Dios predicando la palabra, no. El fondo todos ya lo sabemos que es el dinero. Sí. Así de sencillo y práctico. Lo entendemos perfectamente, lo que estamos en esta doctrina, en el fondo es el dinero y el poder para hacer y deshacer con las ovejas de allá adentro. Porque si no vamos a las escrituras, como ustedes lo han explicado perfectamente, no hay ningún sustento bíblico donde puedan agarrarse y decir la Biblia dice, no, la Biblia no dice eso. Incluso en los mismos requisitos, la Biblia dice quien anhela obispado o pastorado, no dice obispada o pastorada. Dice tiene que ser marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido. Exactamente. Entonces ahí también vemos ya que lo está dejando a un lado, que está descartando ahí. Y en otra parte dice que el príncipe de los pastores vendrá, haciendo referencia al Mesías. Sí. Ahí no dice que el príncipe de la pastora vendrá. No, Tampoco hay referencia ahí, tampoco le da por la parte femenina. Si no está hablando de la parte de la mujer, no. Lo que pasa es que el problema viene que la ley terrenal que se ha hecho a nivel mundial de los derechos humanos, que por igualdad han aplicado una ley ahí, una ley terrenal, de que todos tenemos los mismos derechos, Sí. esa ley terrenal
han llevado a la iglesia del Mesías. Y a decir que, bueno, ahí también todos son iguales. Así es. Exactamente, es una ley que es del hombre terrenal, que no tendría nada que ver, nada que hacer dentro de la ley del Creador, nada, absolutamente nada, pero esa ley la han llevado ahí, lo han arrastrado. ¿Para qué? Todos sabemos del fondo, de los fines, para qué son esas leyes. Por lo tanto, todo ya queda bien claro en su enseñanza que ustedes están dando, y hay muchos textos más que dan en contra de ese falso ministerio, que la mujer no tiene absolutamente nada ahí. Y con esto yo tampoco estoy diciendo ni quiero decir que el Mesías en algún momento, o el apóstol Shaul, o yo, incluso lo de la sana doctrina, estamos discriminando a la mujer. No, claro que no. Todas las hermanas que son del Mesías, no es discriminación de vuestra parte, es simplemente de ver cómo mandan las Escrituras y vivirla conforme el Creador así lo dispuso, y así el apóstol Shaul le fue dado, y él fue dado la enseñanza para nosotros. Es sencillo, es acogernos a lo que el Creador dice, no es porque nosotros somos varones y discriminar a la mujer, no, o sea, no se trata aquí de discriminación, como otros dicen, no, el apóstol Pablo fue machista. ¿Cómo va a ser el apóstol Pablo machista? Ese tiempo, no sé, el machismo ni siquiera existía en otras religiones, en otra forma de vida de los fariseos de esa época, pero eran escogidos por el Mesías, no. Muy bien. En ninguna parte Pablo no hace referencia ni insinúa siquiera del machismo de él hacia la mujer, no lo hace. Y hoy en día muchos los que hablamos esto nos tildan de que somos machistas, que estamos en contra de las mujeres, que no permitimos, que no, sino que las Escrituras lo dicen. No nosotros, simplemente nos acogemos a lo que ahí dice, y somos respetuosos, como dice la palabra, y si nos creen tan espirituales, muchas gracias. Hagamos lo que diga. Hemos llegado, hermano, a la parte final del programa, hermano. Muchas gracias por su intervención, hermano. Se le agradece su llamada desde Perú, un hermano que no se pierde este programa por las redes sociales, que cada vez nos sintoniza. Hemos llegado a la parte final por este momento, pero aclarando que solamente estamos aquí para tratar la palabra tal y como está escrita. Y con las mujeres debemos de hablar lo que hay que hablar. Si está escrito hay que decirlo, pero nunca con la intención del desprestigio, de que no la queremos. No para dañar, no para herir. No para dañar. Para nada de eso. Amamos a las mujeres. Bien, así es. Pero enseñamos la Escritura. Amén, amén. Bien, hemos llegado a la parte final por el día de hoy, pero decirle a ustedes que el próximo sábado, de 2 a 4, seguiremos con este tema, porque hay más textos bíblicos que exponer. Buenas tardes y hasta la próxima. Desenterrando la doctrina apostólica con el hermano discípulo Joan Quinto. Estas personas están ya claramente identificadas en la escritura. Conforme a primera